Listo. Ahora veamos el modo de apertura de un archivo CSV utilizando el módulo incorporado Python CSV. Ok. Entonces ya tenemos importado el módulo o por lo menos la instrucción de importación. Lo que haremos a continuación es utilizar el manejador de contexto with, invocamos la función open e indicamos el archivo a trabajar, archivo computadores en este caso. De acuerdo. El modo de apertura, el modo de trabajo para lectura y es contenido textual. El sistema de codificación encoding UTF-8. UTF-8. La variable que se va a referenciar al archivo va a ser f. Ahí está. De acuerdo. A continuación, creamos una variable auxiliar para almacenar la referencia al archivo CSV que se va a crear. Un lector, exactamente, un objeto reader para el archivo CSV que estamos abriendo con esta sentencia. Bien, entonces creamos aquí, podemos llamar archivo CSV e indicamos lo siguiente. Desde el módulo CSV invocamos la función reader. Abrimos paréntesis e indicamos el apuntador, la referencia al archivo que hemos abierto, es decir, F. Es este mismo archivo. Ok. El delimitador, delimiter, nosotros hemos indicado que sea el punto y coma, ese carácter. Bien, entonces con esta instrucción ya tenemos, digámoslo de esta manera, el archivo CSV estructurado en memoria. Ya no son líneas de código. Corrijo, líneas de texto. Líneas de texto. Aquí básicamente con esta apertura que utilizamos, se abre el archivo común y corriente, lo trata como un archivo de texto. Igualmente ocurre hasta este punto. Pero ya con esta instrucción indicamos que lo que estamos leyendo es un CSV. Listo. Y tenemos cada uno de los registros que hay en el archivo CSV. Imprimamos la representación en cadena de caracteres de R, de esa variable de iteración R. Listo. Ejecutamos al Enter y esto es lo que obtenemos. Notemos lo que aparece. Observemos. Los elementos son listas. R representa una lista con cada uno de los datos que hay en el archivo CSV. Recordemos, este es el contenido, esto es una fila, va a representar una lista en donde los datos van a ser cada una de estas componentes separadas por punto y coma. Eso es lo que obtenemos aquí. La fila, que es representada por una fila y por una lista, y cada elemento de la lista es un elemento de dato de el archivo CSV. Básicamente esto representa el encabezado y de ahí en adelante son los registros. Esto es un registro. Entonces ya con R, con esta variable podemos acceder a los componentes, digamos, individuales. Podríamos indicar, por ejemplo, que se muestre el primer elemento de cada fila, el que está en el índice 0. Ahí aparece. Dejemos que se muestre todo el contenido. Algo a tener en cuenta, muy importante. Observemos que independiente del contenido del archivo, esto es un número, esto es una cadena, igualmente esto, una cadena, número, número. Ok, pero a la hora de leer el archivo con el módulo CSV, ¿sí? Obtenemos cadenas de caracteres. Todos los datos se consideran cadenas
de caracteres. Eso es lo que ocurre a la hora de utilizar el módulo CSV para abrir un archivo. Muy bien. Vale, en el siguiente video vamos a aprender a leer un archivo CSV como un diccionario para facilitar la selección, la lectura de los datos. Para ello utilizaremos la clase DictReader, que es parte del módulo CSV. Hasta entonces.